Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 secretos ocultos del 2 de noviembre. Revelaciones del Día de los Muertos que nadie se atreve a contar. 1. El día en que los vivos y los muertos comen juntos. Se dice que el 2 de noviembre es el único día en el año en que el alma de los muertos se sienta nuevamente a la mesa con los vivos. Según la tradición mexica, el alma regresa al mundo terrenal para alimentarse de la esencia de los platillos que le preparan. Aunque los vivos no lo perciben, se creía que los difuntos absorbían el aroma espiritual de los alimentos: pan, mole, frutas o atole. Por eso, al día siguiente, la comida de las ofrendas parece sin sabor. En la cosmovisión indígena, no es que los muertos se coman la comida físicamente, sino que devoran su energía vital. Esta creencia une el mundo visible con el invisible, un mismo banquete compartido entre dos planos. 2. El Día de los Muertos se originó como una rebelión contra la muerte europea. Durante la colonización, los españoles intentaron reemplazar las celebraciones mexicas dedicadas a Mictecacihuatl y Mictlantecutli, señores del inframundo, por el Día de los Fieles Difuntos de la Iglesia Católica. Sin embargo, los pueblos indígenas fusionaron ambas visiones. Conservaron sus rituales, pero los adaptaron al calendario cristiano. Así, el 2 de noviembre no solo honra a los muertos, sino que también representa una resistencia cultural silenciosa. Los indígenas se negaron a temer a la muerte como castigo, y en cambio la celebraron como un regreso, un reencuentro. En otras palabras, el Día de Muertos nació del choque entre dos mundos, y se convirtió en un puente entre ambos. 3. El aroma del cempasúchil guía las almas, pero también espanta a los demonios. El cempasúchil, la flor emblemática de esta fecha, no solo se usa por su color y belleza. En la cosmovisión ancestral, su fuerte aroma tenía un poder espiritual. Abría caminos entre los mundos. Se creía que el perfume dorado del cempasúchil iluminaba el sendero del alma, permitiéndole encontrar la ofrenda de su familia. Pero hay un detalle poco conocido. También se usaba para ahuyentar a los espíritus oscuros que vagaban ese día. Los mexicas creían que no todos los muertos eran benévolos. Algunos podían traer enfermedad o mala suerte. Por eso, el cempasúchil servía como barrera protectora, una flor que guía a los buenos espíritus y aleja a los malignos. 4. El fuego de las velas no es simple luz, es la voz del alma. Las velas en las ofrendas tienen un simbolismo mucho más profundo de lo que parece. Cada flama representa una vida, y su titilar se interpretaba como una señal de comunicación entre los mundos. Cuando una vela parpadea o se inclina, muchos dicen que el alma está presente, respondiendo. En pueblos antiguos, los rezadores observaban el comportamiento de las llamas para leer los mensajes de los muertos. Si la flama se apagaba sola, el alma ya había partido. Si crepitaba con fuerza, era señal de alegría y gratitud. Así, la luz de las velas no solo ilumina el altar, habla, respira y conecta dos realidades que solo se tocan una vez al año. 5. La noche del 2 de noviembre era considerada una zona muerta del tiempo. Entre la medianoche del 1 y las primeras horas del 2 de noviembre, las culturas mesoamericanas creían que el tiempo se detenía. Era el momento exacto en que el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado, y las almas podían cruzar. Durante esa franja temporal, se recomendaba no dormir, no silbar y no llorar, pues se creía que esos sonidos podían atraer a espíritus errantes o hacer que un alma se perdiera en su camino de regreso. Este concepto de zona muerta, o tiempo suspendido, aún sobrevive en la tradición oral. Muchos ancianos aseguran que esa noche el aire se siente más frío, los animales guardan silencio, y el mundo parece contener el aliento, esperando que los muertos partan en paz. 6. El sonido del viento esa noche se considera la respiración de las almas. Durante la noche del 2 de noviembre, muchos pueblos antiguos creían que el viento no era solo aire en movimiento,
sino el aliento de los muertos regresando por última vez al mundo terrenal. Por eso, cuando el aire soplaba entre las velas o movía las flores del altar, se decía que los difuntos ya estaban ahí, respirando entre nosotros. El viento era su forma de anunciar su llegada o su despedida. En la cosmovisión náhuatl, el aire o ejecatl era también el mensajero de los dioses, y su presencia en el Día de los Muertos simbolizaba la conexión entre el soplo de vida y el aliento del más allá. Muchos ancianos aún aseguran que, si sientes una brisa suave entre las 3 y las 4 de la madrugada, es el alma de alguien querido acariciándote por última vez antes de partir. 7. Las mariposas monarca no solo migran, son las almas de los que regresan. Cada año, millones de mariposas monarca llegan a México justo para el 2 de noviembre, en una sincronía tan perfecta que los pueblos purépechas la consideraron sagrada. Según sus creencias, estas mariposas son los espíritus de los muertos que vuelven al mundo de los vivos, guiados por el sol y el viento. Su llegada marca el inicio del ciclo de renovación. Los difuntos vuelven en forma de mariposa para observar, proteger y despedirse. Científicamente, la migración coincide con la fecha, pero espiritualmente se interpreta como una señal de que la vida y la muerte son parte del mismo vuelo. Por eso, en muchas comunidades, si una mariposa se posa en ti ese día, se dice que un ser querido vino a verte. 8. Las campanas que suenan en los panteones no son para los vivos. En muchas comunidades rurales de México, el 2 de noviembre se tocan campanas durante toda la noche, pero no para anunciar misas o rituales humanos. Son un llamado para las almas. Se cree que el sonido metálico tiene una frecuencia que los muertos pueden escuchar y seguir para encontrar su camino hacia las ofrendas. A esto se le llama el repique de los difuntos. Cada campanada es una guía espiritual, un eco que se extiende entre los dos mundos. En pueblos antiguos, los monaguillos tocaban las campanas pequeñas durante horas, no para los asistentes, sino para recordarles a las almas el camino de regreso al Mixtlán. Cuando las campanas cesaban, significaba que los muertos ya se habían retirado, dejando de nuevo a los vivos en su silencio. 9. El copal no es incienso común, es el humo que abre portales. El copal se quema tradicionalmente en los altares para purificar, pero en realidad tiene un origen mucho más profundo. En la cosmovisión prehispánica, el copal era considerado la sangre sólida de los árboles, un regalo de los dioses que, al arder, liberaba su espíritu en forma de humo. Ese humo no solo limpiaba el ambiente, abría portales entre el mundo físico y el espiritual, permitiendo a las almas cruzar. Los antiguos sacerdotes mexicas lo ofrecían al cielo y al inframundo como un lenguaje sagrado. El humo subía llevando oraciones y bajaba trayendo bendiciones o presencias invisibles. Por eso, el copal no es solo aroma, es una llave espiritual que conecta los dos planos de la existencia durante el Día de los Muertos. 10. Las sombras en los cementerios eran observadas para saber quién moriría el siguiente año. Una creencia antigua, especialmente en regiones del sur de México, dice que durante la noche del 2 de noviembre, las sombras adquieren voluntad propia. Mientras las familias velaban a sus difuntos entre velas y flores, se observaba el movimiento de las sombras proyectadas por las llamas. Si la sombra de una persona parecía desvanecerse o moverse sola, se creía que esa alma sería la próxima en ser llamada. Por eso, algunas familias evitaban acercarse demasiado a las velas o mirar fijamente las llamas, temiendo descubrir un presagio. Esta tradición mezcla el simbolismo de la luz, vida, y la sombra, muerte, mostrando cómo, en esa noche, el destino parece revelarse entre la danza del fuego y la oscuridad. 11. Los espejos se cubren porque pueden atrapar almas errantes. En muchos hogares tradicionales, el 2 de noviembre se acostumbra a cubrir los espejos con telas negras o con papel picado. Pocos saben por qué. La creencia proviene de la idea de que el espejo no solo refleja la imagen del cuerpo, sino también la energía del alma.
Durante el Día de Muertos, cuando el mundo de los vivos y el de los muertos se entrelazan, el espejo se convierte en una puerta peligrosa, un portal donde los espíritus podrían quedar atrapados o confundirse con su reflejo. También se dice que si una persona viva se miraba al espejo durante esa noche y veía una sombra detrás o una distorsión en su reflejo, era señal de que un espíritu había cruzado para llevarla consigo. Por eso los espejos se cubren, para evitar que las almas se pierdan o que los vivos vean algo que no deberían. 12. El pan de muerto representa una ofrenda caníbal simbólica. Aunque hoy es un símbolo dulce y familiar, el pan de muerto tiene un origen más oscuro y ritual. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas ofrecían a los dioses panes de amaranto mezclados con sangre humana como símbolo de comunión espiritual. Cuando los frailes prohibieron estas prácticas, los indígenas transformaron el ritual. Reemplazaron la sangre por azúcar y manteca, pero mantuvieron el significado oculto. Las figuras en forma de huesos que decoran el pan representan los restos de los antepasados, y la esfera central simboliza el cráneo o el corazón. Al comerlo, se realiza un acto simbólico de devorar la muerte para aceptarla, una forma de decir que quien honra a sus muertos no les teme, sino que los lleva dentro de sí. Detrás del sabor del pan hay un eco ancestral de ofrendas sangrientas y pactos con la eternidad. 13. Las almas que no son recordadas ese día quedan atrapadas en el Tlalocan gris. Una antigua creencia extendida en zonas del centro y sur de México habla de un lugar espiritual intermedio, llamado el Tlalocan gris, una versión sombría del paraíso acuático de Tlaloc. Se dice que las almas olvidadas, aquellas a las que nadie les pone ofrenda, quedan atrapadas ahí. No es un castigo, sino una forma de limbo, un lugar donde las almas deambulan entre neblina y silencio, esperando ser recordadas por alguien para poder cruzar al Mictlán o volver a la tierra una última vez. Los ancianos decían que si una vela se apaga sola durante la noche del 2 de noviembre, es una de esas almas intentando tomar prestada una chispa de luz para salir del olvido. Por eso, muchas familias dejan una vela adicional o un pedazo de pan sin nombre en su altar como gesto de compasión hacia los muertos sin quien los llore. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!